Mi papel en este momento, pues como les dije, nada más es saludarlo y presentarles a nuestro moderador. Esta vez no me toca moderar. Esta vez le hemos pasado la tarea a nuestro apreciado Enrique Aquino de Barrio, que ya pues lo conocemos bastante. Es un hombre muy activo. Vamos a decir un poquito sobre su vida, un resumen realmente. Él es abogado y empresario, líder empresarial y activista de la sociedad civil, localmente y a nivel hemisférico. Expresidente de varios gremios y organizaciones nacionales e internacionales. Es impulsor de varias iniciativas y propuestas en materia de ética y transparencia. Ley de Transparencia, Pacto Ético Empresarial de Panamá, Consejo Nacional para la Cultura Ética, entre otras. Todo esto ha sido, pues, estas iniciativas han sido impulsadas por Enrique de Obarrio. Actualmente él coordina la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, principal red hemisférica de la sociedad civil. Bajo la égida de RedLat, o sea, la Red Latinoamericana del Caribe y la implementación de su proyecto PASCA, se estableció el Foro Ciudadano de las Américas y se gestiona el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Es muy interesante esto, ¿no? Y actualmente es él es el expresidente del Consejo de Ética de APEDE, que ahí también realizó una labor muy interesante, Enrique, que pues es muy, digamos, luchador pues a favor de todos los temas que tienen que ver con ética. Así que los dejo esta vez con Enrique de Sí. Barrio. Enrique, entonces te toca presentar a nuestras apreciadas invitadas de esta tarde y Sí. pues adelante, moderar Perdón, tema. interrumpo un minuto nada más para Sí. decirle a nuestras distinguidas invitadas que, como había indicado Nubia, somos un centro de pensamiento. Sí. Esta conferencia no es una conferencia más, es una conferencia importante dentro de los análisis que hace este grupo. Y la dinámica es que inmediatamente termina la conferencia, empieza lo que llamamos una mesa de discusión que dura 3 días. Y de esa mesa de discusión se hace un informe después del tercer día, que es nuevamente discutido por el grupo que entra en la mesa de discusión, y de ahí sale una declaración formal para que sea de conocimiento del país. Así que ustedes nos van a ayudar y van a contribuir que Trinca, este centro de pensamiento, permita una opinión compartida. Siento que ustedes nos invitan aquí. Disculpe, Enrique, ya. No, buena tu acotación, presidente. Y muchas gracias, Nubia. Se nota que eres mi amiga, porque si no, no hubiera dicho todas esas cosas. Te agradezco mucho. Ahora, creo que te faltó decir que soy orgullosamente miembro fundador de Trinca. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, especialmente a nuestras distinguidas panelistas, Ana Carolina y Olga, a quien conozco de hace mucho tiempo. Bienvenidos a este foro sobre el tema del reporte Sombra, implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en Panamá. Yo estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes en pantalla conocen sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados desde 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidas, adoptados como un llamado universal para poner fin o tratar de poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Miren qué poquitos años faltan o quedan para alcanzar el 2030. Es el trabajo monumental que tenemos que hacer. Y allí tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 y los subobjetivos del Objetivo 16, que son paz, justicia e instituciones sólidas,
intrínsecamente relacionados con la transparencia, la anticorrupción, la integridad y rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales. Hoy nos interesa enfocarnos en el problema de la corrupción, como aquí se ha anunciado, en función de ese reporte sombra, conocerlo bien y reflexionar y debatir sobre el mismo, con miras a determinar las acciones y decisiones más efectivas para combatir este terrible flagelo y poder removerlo lo más posible como obstáculo que es al desarrollo sostenible. Este es un reporte que ha sido publicado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, como resultado de sus ingentes investigaciones sobre la situación nacional sobre este tema y con el apoyo para el análisis por parte del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Me leí el informe completo y la verdad que debo reconocer y aplaudir que el reporte hace un análisis muy objetivo y enjundioso de la realidad nacional en cuanto a lo que es el diagnóstico y a la parte normativa. El informe señala con buena precisión qué hay que no se cumple y por qué no se cumple y qué no hay que debe haber y los obstáculos que se deben superar para lograr que se llenen esos vacíos. El reporte reconoce avances y señala las debilidades, pero acompañando esos cuestionamientos con propuestas constructivas, concluyendo con 10 recomendaciones. Y sobre todo esto, por supuesto, nos van a abordar en detalle nuestras distinguidas panelistas. Pienso, repito, que es un excelente diagnóstico con propuestas concretas y un informe al cual se le debe dar la más amplia difusión. En otras palabras, Olguita, hay que sacar de la sombra el reporte sombra. Tal como nos lo recuerda la empresa Comunica Latam y el amigo Juan Carlos Roldán y Paulina, que están aquí con nosotros, a quienes a propósito agradecemos públicamente por haber hecho posible este foro. Ellos en un informe reciente, y cito, nos recuerdan que el índice de la percepción de la corrupción califica 180 países y territorios en base a la percepción de su nivel de corrupción en el sector público según expertos y empresarios. En enero de este año, Transparencia Internacional presentó los resultados del 2020 y el país, nuestro país, obtuvo 35 puntos de 100. En esta medición, 100 corresponde a corrupción inexistente y el 0 a corrupción elevada. Por lo que mientras más baja la puntuación, significa que el país es más corrupto. Nosotros estamos, reitero, de 35, entre el número 35 de 100. Casi 10 años antes de la aprobación de los ODS en Naciones Unidas, en Panamá ya concebíamos e impulsábamos con éxito la Concertación Nacional para el Desarrollo, precisamente con la motivación y propósito primordial de superar en el tiempo la pobreza y la desigualdad. En esa época decíamos que debíamos entender como nuestro tercer proyecto histórico el trabajar en beneficio del desarrollo humano y social de los panameños. Dicho sea de paso, y lo reconoce el informe, el reporte sombra fue de la concertación de donde salió el Plan Estratégico Nacional Visión 2030, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo, por supuesto, el ODS 16. Y claramente ha quedado demostrado que la corrupción es uno de los obstáculos principales que impiden o hacen demasiado lento ese desarrollo sostenible. Un flagelo que debemos entender no es exclusivo del sector público político. Varias veces algunos de ustedes me han escuchado mencionar la frase esa famosa de que para bailar tango no se necesitan, y todo el mundo dice dos, para bailar tango se necesitan tres. Por ejemplo, en el baile del tango, los dos bailarines, uno es el del sector privado, el otro es del sector público, y el tercero, el que toca el bandoneón, ese somos todos nosotros, que ante un acto de corrupción hacemos o no hacemos nada al respecto. De allí que la cirugía y quimioterapia para tratar el cáncer debe ser integral y enfocada en ir a la raíz del problema y la crisis de valores existentes. Hay una relación directa entre corrupción y pobreza, entre corrupción y débil institucionalidad, entre corrupción y una pobre cultura política,
entre corrupción y desigualdad. Y con este foro y sobre la base de ese gran reporte Sombra, la verdad que reitero que está muy bueno y vale la pena su mayor difusión. Lo que pretendemos es salir con propuestas concretas sobre posibles soluciones que contribuyan a la implementación de un marco anticorrupción que dé herramientas a los sectores público y privado para combatir el flagelo de la corrupción y que impide el desarrollo sostenible. Y para acometer el reto tenemos, ya lo sabemos, dos excelentes panelistas en la persona de Ana Carolina Rodríguez, que es investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en el caso de este informe, y Olga Dovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Entonces lo que haremos es que escucharemos a las dos panelistas por un periodo de 10 a 15 minutos cada una, seguido por un periodo de preguntas y respuestas para concluir con una síntesis y pasos a seguir para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible con la menor corrupción posible. Y en esa parte final, se lo comento ahora a Olguita y a Ana Carolina, tendrán ellas un par de minutos para, digamos, para cerrar pues, con esa síntesis. Les recuerdo que para preguntas y respuestas tenemos aquí la opción del chat. Eso viene después de la segunda participante. Vamos a comenzar con Olga. Ella se va a referir al reporte Sombra en su contexto y su metodología. Una breve introducción de Olga. Realmente no necesita introducción, pero como me dice Alexandra que esto lo estamos grabando, pues vamos a grabar la introducción de Olga. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Está certificada por la Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana en gestión y consecución de fondos y organizaciones sin fines de lucro, por la George Washington University en cumplimiento corporativo, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Elecciones y Democracia. Su experiencia profesional incluye el derecho, la responsabilidad social empresarial y la asesoría y dirección de proyectos en organizaciones sin fines de lucro, locales e internacionales. Desde 2017 es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Conozco a Olga desde hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos en muchos propósitos. Estuvimos juntos, por ejemplo, en la Fundación Democracia y Libertad, que es bajo la cual pues, sale la propuesta del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, un museo de la democracia. Coincidimos también en la Concertación Nacional para el Desarrollo, sobre todo cuando ella estuvo a cargo del sector de organizaciones de democracia y derechos humanos. Así que habiendo dicho todo eso, Olguita, el micrófono es tuyo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Realmente es un placer estar acá, efectivamente, y muchas gracias a todos los involucrados, al presidente Carlos Ernesto, a Enrique, a Nubia que nos presenta, a Comunica, Juan Carlos y Paulina. Realmente muchísimas gracias por la oportunidad de difundir el reporte de una manera un poco más profunda con un grupo de personas interesadas en el bienestar y el futuro del país, un grupo de personas pensantes. Enrique ha cubierto algunos de los temas contextuales que son interesantes o importantes de dilucidar antes de entrar al reporte, y sé que gracias a la ayuda de Alexandra, antes del evento recibieron un correo donde tenían los enlaces para poder descargar el reporte, leerlo si tenían el tiempo, y si no, ojalá pues lo puedan leer en los próximos días, en los 3 días que van a estar discutiendo los temas múltiples que aborda el reporte. Creo que lo más importante para comentarles antes de la presentación de Ana Carolina Rodríguez, que realmente fue una suerte, que cuando yo abrí esa convocatoria para buscar un investigador, Ana Carolina aplicara. Yo siempre digo que las personas que estamos interesadas en los temas de democracia, gobernabilidad, transparencia, somos los sospechosos usuales, porque nos encontramos siempre en los mismos lineups, ¿no? Porque Ana Carolina, yo conocía tangencialmente a Ana Carolina, de haber hecho observación electoral con ella, en un momento que la democracia, nuestra democracia,
parecía tener y parece tener y estar en un momento no quisiera sonar en una hipérbole, no quisiera decir estamos en peligro, pero realmente hay un tema con toda la gobernabilidad democrática que también pasa por ser afectada directamente por la corrupción. Enrique detalló 5 de las esferas que la corrupción genera un impacto terrible en los países, pero no se nos puede olvidar la gobernabilidad democrática y los círculos que ha sido mapeado, por cierto, por Transparencia Internacional en el CPI, lo hicieron en el CPI 2015, hicieron un mapeo de qué pasa en los países donde la población siente que no tienen verdadera injerencia en lograr el control de la corrupción. Eso es uno de los temas que abre la puerta a la desafectación de la ciudadanía a la democracia y le abre la puerta a liderazgos populistas que a través de la vía autoritaria, secuestrándose el discurso anticorrupción, intentan y muchas veces llegan a, a secuestrar el sistema democrático con el discurso anticorrupción. Y la diferencia de organizaciones como la nuestra, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, y puedo decir lo mismo de otras organizaciones que ha sido liderada por ustedes aquí en Panamá, somos organizaciones que tenemos el discurso o estamos en la lucha anticorrupción, pero dentro de la estructura democrática, dentro del Estado de Derecho, dentro del respeto de las libertades fundamentales y entendiendo que no es por la vía autoritaria, no es por la vía de la violación de los derechos humanos, no es por la vía de la coerción y el corte a las libertades fundamentales que se puede luchar contra la corrupción. Principalmente porque entonces, generalmente en el 99.9% de los casos, los liderazgos autoritarios, donde hay control de todas las formas de poder, generan cuadros de corrupción y cuando la ciudadanía ve además sus libertades fundamentales coartadas, de denunciar, de investigar, de publicar, de libertad de expresión, te quedas sin las herramientas que necesitas para luchar contra la corrupción. Entonces, el contexto del estudio es bien particular. El movimiento global Transparencia Internacional identificó ya hace 5 años que los objetivos de desarrollo sostenible en muchos de nuestros países del tercer mundo no iban a poder ser alcanzados precisamente porque la corrupción o desvía los recursos o captura la voluntad política o compromete la capacidad del país para realmente darle solución a los problemas de todos. Entonces, hay un dicho por ahí que dice que un problema bien identificado ya te pone en el camino o ya es la mitad de la solución. Y eso es lo que este reporte ofrece. Este reporte ofrece, y Ana Carolina se los va a detallar, una visión en 5 de los subobjetivos del Objetivo de Desarrollo 16. Y se llama reporte sombra porque en el sistema de Naciones Unidas, los países que se adhieren o se comprometen a alcanzar los objetivos o a luchar por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como lo ha hecho Panamá ya en repetidas ocasiones, que volvemos a firmar los instrumentos, tienen un mecanismo de reporte que se llama el reporte voluntario oficial. No hay ningún otro mecanismo, ni medición ni reporte. Naciones Unidas no está mandando no es como, digamos, ocurre con el MESICI y otros sistemas de reporte donde existe un deber o un tiempo específico para reportar. Los países reportan en ciclos voluntarios y Panamá lo ha hecho 2 veces, en 2017 y en 2020. Ambos reportes están disponibles en el sitio de Naciones Unidas. Yo les mandé el enlace con el correo y lo pueden verificar. En ese reporte oficial hay poco o nada, o citan fuentes muy complacientes para buscar los indicadores que vayan a demostrar cómo vamos con esos 4 subobjetivos que tienen que ver directamente con el tema de la corrupción o del marco regulatorio en el país, pro transparencia, que es la manera de prevenir la corrupción cuando está bien regulada y bien aplicada. Y por el otro lado, el subobjetivo que tiene que ver con el acceso a la justicia y el Estado de Derecho.
Entonces, hemos hecho una investigación en base a la metodología desarrollada por Transparencia Internacional. En el sitio web de Transparencia Internacional pueden ver los más de 50 países que han hecho ya la metodología. En América Latina se ha hecho en otros 7 países. Y lograr entender qué es lo que nos hace falta, en qué estamos cortos, en qué estamos bien y qué nos hace falta para poder alcanzar esos objetivos dentro del objetivo 16, que entonces daría paso a poder trabajar con los otros. He de cerrar diciendo que una de las conclusiones del estudio, que es una de las conclusiones de esas verdades de apuño que nos pasan en Panamá, es que hay espacios aquí donde el marco regulatorio está muy bien. El problema es la aplicación de la ley. El problema es la voluntad para aplicarla y el entendimiento de por qué hay que aplicarla. Finalmente cierro diciendo algo que no suelo decir en las conferencias de transparencia, pero me parece que en este público se puede decir, y es lo siguiente. Hace 12, 15 años salió una teoría económica que decía que en nuestros países un poquito de corrupción era buena porque movía la economía. Esa figura está desbancada completamente hoy día por los organismos multilaterales, por la experiencia que la corrupción trae y porque no hay término medio en la corrupción en nuestros países. Y es muy importante entender entonces que si queremos un país que pueda tener una recuperación con integridad, que genere un movimiento en la economía, que pueda ayudar a aliviar las crisis que estamos viviendo, tiene que ser con integridad. La corrupción va a ser el enemigo número 1 para poder recuperarnos de las 3 crisis que estamos viviendo: la económica, la social y la sanitaria. Con eso cierro y paso a que escuchen a Ana Carolina, una abogada joven, panameña, brillante, quien les va a dar el resultado de la investigación. He de decir también, y esto es una de esas cosas que uno no puede dominar en pandemia, que yo voy a tener que retirarme de la llamada 6:45, contrario a todo lo que yo tenía planeado, pero me ha salido un tema familiar / logístico que no pude resolver. Así que estaré aquí hasta 6:45, pero están en manos de Ana Carolina, que créanme, están mejor en manos que las mías. Gracias, Olga. Y, hombre, qué lástima que te vas a tener que retirar a 6:45. Nos debe las respuestas a las preguntas que te haremos por email, será pues, por chat, o te las hacemos a través de Ana Carolina. Muy buena tu introducción, muchas gracias sobre el informe. Curioso eso que dijiste de lo que decían hace 15 años, que quizá un poquito de corrupción para dinamizar la economía. La verdad es que tenemos casos, los países que están mejor en corrupción o con una lucha mucho más férrea contra la corrupción, precisamente han demostrado lo contrario. El primero que me viene a la mente, obviamente que hay consideraciones de democracia ahí que habría que sopesar, es Singapur. Singapur es probablemente, si no el primero, el segundo que mejores índices que tienen en el tema de lucha contra la corrupción. Como decía Olga, sobre los resultados mismos del reporte Sombra, vamos a escuchar ahora de Ana Carolina Rodríguez. Ana Carolina fue quien levantó los datos utilizados en el informe. Esto ocurrió más o menos entre los meses de febrero y abril de este año. Ella es abogada graduada en la Universidad Santa María la Antigua y en New York University, NYU. Cuenta con un diplomado en resolución de conflictos de Columbia University. Además es mediadora. Ana Carolina dirige el departamento de ONGs del bufete IUECA. Brinda asesoría a emprendedores y a empresas nacionales y multinacionales y es miembro de la junta directiva del Global de Generation Democracy del IRI, ese es el Instituto Republicano, ¿no? Donde ocupa el cargo de oficial de alianzas globales. Bienvenida, Ana Carolina. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, a Olga por la introducción. Nada más me confirman si se escucha y se ve bien. ¿Sí? Ok. Sí, se escucha y se ve bien, gracias. Perfecto. Aunado un poco a lo que hablamos con lo que Olga mencionaba al inicio, ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Este informe, que fue desarrollado con una metodología, como ya mencionaron, estandarizada de transparencia internacional a nivel de casa matriz,
analiza 4 indicadores particulares. Cada ODS tiene a su vez, como decir, unos subobjetivos que se requieren cumplir para poder llegar a cumplir el objetivo principal, ¿no? En este caso analizamos el 16.3, que es Estado de Derecho y acceso a la justicia. Eso lo agregamos nosotros en Panamá usando otros indicadores de Naciones Unidas. El informe, la metodología incluía el 16.4 de crimen organizado y flujos ilícitos, 16.5 de corrupción y sobornos, 16.6 transparencia y rendición de cuentas y 16.10 de acceso a la información y libertades fundamentales. La idea de transparencia internacional a nivel global con este reporte es tener una medición un poco más estandarizada, donde todos los países nos podamos ver más o menos medidos bajo el mismo parámetro, y prioriza realmente el análisis de los problemas que tienen los países en cuanto a normativa y en cuanto a problemas de implementación. Y la idea es pues que los ciudadanos y que los países tengamos unas fuentes alternativas a lo que nos dan los informes nacionales de los países. Ya esto lo mencionó un poco Olga, hay 2 informes nacionales voluntarios. No existe en Panamá una mesa exclusiva que trate el ODS 16 para preparar estos informes nacionales voluntarios. Probablemente no existe para ningún ODS realmente. Y el informe tiene en su primera página, ahí igual les pasé el enlace en el chat por si lo quieren ver, un mapeo de cumplimiento. El informe, si bien trata sobre estos 4 o 5 subobjetivos, divide los subobjetivos en temáticas generales: lavado de dinero, acceso a la información, contrataciones públicas, transparencia fiscal, etc. ¿Cómo leemos este mapeo de cumplimiento o mapeo de calor? La puntuación más baja en todo el informe en todo el reporte es 0, la puntuación más alta es 1. Si Panamá estuviera en cumplimiento con todos estos temas, viéramos la línea azul haciendo un círculo. Y pues vemos la forma tan errática que tiene, y que incluyendo en transparencia de lobby no tiene ni siquiera puntuación, porque en Panamá no existen leyes de lobby. Transparencia y campaña de partidos políticos, Panamá marca bastante bien. Tráfico de armas. Esto es un poquito el resumen general de lo que vamos a entrar a ver entonces ahora en cada área temática que analiza el informe. En cuanto a prevención de lavado de activos, Panamá obtiene una puntuación de 0,9 de 1. Nuevamente, esto es un cumplimiento en la parte normativa. Sí, se tipifica el delito, pero no se tipifica, por ejemplo, la mera ocultación, disimulación y adquisición de bienes producto de lavado de activos. Se incluye la defraudación fiscal como un determinante de este delito, esto es visto como algo positivo. Tenemos la Ley 23 de 2015, donde hablamos de reportes de operaciones sospechosas, se detalla más la debida diligencia, hablamos de sujetos obligados. Y Panamá, curiosamente, tiene un cumplimiento técnico con las 40 recomendaciones del GAFI, las que siempre nos andan poniendo en las listas y en estos informes. Técnicamente, Panamá cumple, mayoritariamente cumple y parcialmente cumple con las 40 recomendaciones. Nuevamente, un cumplimiento a nivel normativo. El reporte también señala por cada área cuáles son los desafíos más importantes para el país, y pues se los voy a resumir en cada área temática. En este de la prevención y lavado de activos, pues que hay una poca o nula verificación de cumplimiento por parte de las autoridades, llámese la UAF, el Ministerio Público, pues las entidades encargadas de perseguir este tipo de delitos. La Ley 23 legaliza la figura de los testaferros, y pues no tenemos como país muchos datos estadísticos en cuanto a la efectiva persecución y sanción de los delitos. En cada gráfica incluí debajo, en un círculo azul, como ven aquí, el subobjetivo al que trata cada área temática. Este es el del 16.4, para que lo tengan como referencia. Transparencia de beneficiarios finales. Panamá marca una puntuación 0,6 de 1. ¿Sí? Tenemos una ley desde el 2020 que crea el registro de beneficiarios finales, que obliga a mantener los datos actualizados, pero la realidad es que esta ley sabemos que sigue sin implementarse, e inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha enviado a la Asamblea una propuesta de reforma a una ley que todavía no se ha implementado, ¿no? La otra cosa, esta ley habla de instituciones específicas que tienen acceso a esta información de beneficiarios finales. ¿Y a qué instituciones no incluye?
No incluye a la DGI, no incluye a la Dirección General de Contrataciones Públicas, ni al órgano judicial. Y aquí pues les añado una referencia al estudio que hizo Transparencia Internacional muy completo sobre este tema. Recuperación de activos, pues sí, en Panamá existe un manual de recuperación de activos producto de la corrupción y del lavado de dinero y de este tipo de delitos. Somos miembros de la red de recuperación de activos del GAFI de Latinoamérica. Se establece en el Código Procesal Penal como una posibilidad de aprender provisionalmente o embargar preventivamente estos bienes, estos activos que resulten de operaciones o transacciones de corrupción. Pero sabemos que en la realidad no existe una unidad especializada en el Ministerio, en el Ministerio Público que realmente vele porque se recuperen esos activos, que esos activos producto de corrupción que se hayan demostrado regresen al Tesoro Nacional o al Estado para que surta su proceso. Tampoco existen acciones concretas ni recursos suficientes para que la recuperación de activos sea efectiva. Para el combate al crimen organizado tenemos unas estadísticas muy interesantes. El Barómetro Global de la Corrupción del 2019 señala que en Panamá el 59% de los entrevistados piensa que la corrupción ha aumentado, el 90% tiene una poca o nula confianza en la policía y el 39% de los panameños siente que muchos o todos los policías son corruptos. El informe entra a analizar un poco por qué el de estas causas. Y la realidad es que hay una posible infiltración del crimen organizado en los estamentos de seguridad del Estado, se han encontrado armas de diverso calibre en las cárceles, vemos casos de exfiscales, gobernadores, miembros de la policía involucrados en casos de narcotráfico de bastante alto perfil. Entonces, realmente en este tema, el informe señala que se encuentra como un desafío para el país la debilidad institucional de realmente que existan consecuencias de estos actos, la ausencia de un servicio civil, profesional y despolitizado, y que existe una adecuada persecución del delito y que funcionen las estructuras internas, por ejemplo, de la policía, del Ministerio Público, para investigar o seguirle la pista a funcionarios o a miembros de sus estamentos que sientan que están yendo por un camino siguiendo el camino para el crimen organizado. En tráfico de armas, creo que esta es la única categoría en la que Panamá marca una puntuación 1 de 1. Panamá pues no produce armas para la exportación, pero sí se regula la importación y el comercio. Y lo positivo que resalta el reporte, y por eso obtenemos esta calificación, es que la destrucción de armas y drogas incautadas es pública. Nuevamente, el reporte, la idea es que siempre hay espacio para mejorar y hablamos de que no existe una fiscalización independiente como un observatorio ciudadano independiente que realmente vaya a estos actos y certifique que todo lo incautado ha sido efectivamente destruido. O sea, en Panamá existen estadísticas de incautaciones de droga y de armas, pero no tenemos esas estadísticas correlacionadas entre cuántas de estas incautaciones se han realmente destruido. Entonces, pues ahí ese es como decir el espacio para mejorar en ese sentido. Percepción de corrupción. El informe le da a Panamá una calificación de 0,8 de 1. El Barómetro Global de la Corrupción, igual el del 2019. Los encuestados dicen que el 18% ha hecho un pago por servicios públicos, el 35% piensa que la corrupción es el principal problema, el 79% que el gobierno hace un mal trabajo anticorrupción, y Panamá ha bajado 3 lugares en el índice de percepción de la corrupción desde la última medición que había sido en el 2016-2017. Para instituciones y marco legal contra la corrupción, en Panamá sí tenemos, el Código Penal tipifica estos delitos en el sector público, pero la realidad es que no tenemos independencia en las instituciones de control. Y yo creo que eso es una verdad bastante firme y conocida por la ciudadanía en general. La realidad es que el informe hace una teoría de por qué la falta de independencia de instituciones de control, y cuando hablamos de instituciones de control nos referimos a Contraloría General de la Nación, Ministerio Público, órgano judicial,
La realidad es que mientras los periodos de las altas autoridades de estas entidades coincidan con el periodo presidencial y el periodo de los diputados, quienes en su mayoría tienen que ratificar algunos de estos cargos, entonces es muy difícil que estas personas encargadas de estas instituciones de control se separen del ciclo político que pues todos sabemos qué rumbo cogen. Y en cuanto a corrupción al sector privado, y por eso me gustó mucho lo que dijo el señor de Barrio al inicio, porque que se requieren 3 para bailar el tango. Bueno, en Panamá marcó muy mal en cuanto a la corrupción en el sector privado. La realidad es que no hay un marco legal sólido que sancione la corrupción en el sector privado. Tampoco hay claridad de la sanción del delito de colusión y no se tipifica de forma clara y efectiva los sobornos internacionales. Entonces, aquí Panamá realmente no sale muy bien parado. En cuanto a transparencia e integridad en la administración pública, Panamá marca 0,3 de 1, obtiene esa puntuación. Sí, existe un código de ética para los funcionarios, pero las sanciones son poco aplicadas y si son aplicadas, realmente son muy irrisorias cuando uno lo compara con la falta cometida. Otro de los elementos que se analiza en el reporte es la declaración jurada de bienes, que en Panamá es un marco jurídico muy limitado por un sinnúmero de razones. Tampoco hay normas de puerta giratoria, que son estas normas que existen en otros países, por ejemplo, que tienen que haber periodos de enfriamiento para quien pasa del sector público para pasar al sector privado o viceversa. Una carrera administrativa que creo que no es secreto para nadie, que está muy debilitada y muy politizada. Y en la parte de los delitos contra la administración pública, la realidad es que hay una desproporción de penas. Un hurto con destreza lleva un delito, una pena mucho más alta que la malversación de fondos públicos. Entonces, estos elementos contribuyeron para esa puntuación del país. Transparencia electoral, Panamá marca 0,8 de 1, pues sí, existen los topes de financiamiento, se prohíben las contribuciones anónimas, que la realidad es que sin tener un registro de beneficiarios finales verdaderamente implementado, es muy difícil que realmente el Estado, las autoridades se den cuenta de que nadie anónimamente está donando a una u otra campaña o candidato. El desafío en este tema gira sobre todo en que es una sola entidad, el Tribunal Electoral, quien asigna el financiamiento, quien lo otorga, quien lo audita, quien fiscaliza y que aplica las sanciones. Entonces es como muchos sombreros para una sola institución que le hace flaco favor a continuar en un proceso de transparencia electoral. Transparencia fiscal, Panamá marca 0 de 1. La realidad de por qué en Panamá marca 0 es porque pues, en Panamá no existe participación ciudadana alguna en la elaboración del presupuesto del MEF, del Presupuesto General de la Nación, que está centralizado en el MEF. No hay forma que los ciudadanos accedamos o propongamos en este sentido. Y pues sabemos todo lo que pasa en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que inclusive se han llegado a reunir hasta puertas cerradas, ¿no? Entonces, Panamá marca 0 de 1 en este indicador. En cuanto a contrataciones públicas, nuevamente 0,9 de 1 en la parte normativa. Panamá tiene un registro público de proveedores y empresas que están inhabilitadas, pero accesar a ese registro, si uno quiere buscar cuáles empresas están inhabilitadas, es muy difícil, la plataforma es bastante compleja. Existe aún un procedimiento excepcional de contratación, que antes se llamaba la contratación directa, y hay un lapso muy corto de tiempo para que se presente otro oferente a la mesa. Las modificaciones que se hicieron en el 2020 a la Ley de Contrataciones Públicas fueron escasas, fueron incompletas. Se habla de la obligación de tener un observatorio digital, que todavía no se ha implementado, que van a hacer un manual para evitar la corrupción y tener pactos de integridad con las empresas que contraten con el Estado. Creo que a la fecha esa información desde la ciudadanía no tenemos que se haya puesto realmente en práctica. Para el acceso a la información, sí, Panamá tiene una ley de acceso a la información, inclusive está en la Constitución. En la ley de acceso a la información hay un listado bastante amplio de la información confidencial,
donde inclusive se incluyen temas como yacimientos de petróleos o de lugares donde se puede materializar extracción minera. Los plazos de las autoridades para entregar esta información son bastante extensos. No hay una plataforma centralizada para que los ciudadanos solicitemos información a cualquier entidad del Estado. Debería ser un proceso más fácil, más abierto, más dinámico. Se evalúa también en el 16.10, en el subobjetivo 16.10 también habla de libertades fundamentales. El informe entra a ver más que nada la libertad de prensa. Panamá obtiene el puesto número 76 de 180 en el índice de libertad de prensa. El delito de calumnia e injuria todavía es penalizado en Panamá, cuando la tendencia global es hacia la despenalización de este tipo de delitos. Aun cuando los funcionarios públicos, ciertos funcionarios públicos no puedan perseguir este delito en la vía penal, siguen teniendo abierta la vía civil para sus reclamaciones. Siguen los cercos mediáticos a medios y periodistas críticos de las gestiones gubernamentales. Hay una asignación muy arbitraria a la publicidad estatal y siguen habiendo casos de detención de periodistas y distintos activistas de derechos humanos. En cuanto a datos y gobierno abierto, Panamá muestra avances bastante favorables y esto lo vemos en el barómetro de datos abiertos. En el 2017, Panamá tenía una puntuación de 30 y en el 2020 Panamá subió casi 13 puntos, o sea, estamos mejor en este tema. Todavía falta mejorar, por supuesto, algunas cosas, por ejemplo, la plataforma web para acceder a los datos abiertos no está parametrizada, no incluye a todas las entidades y tampoco las entidades hacen una publicación automática ni periódica de esta información. En cuanto al acceso a la justicia, que es el indicador, el subobjetivo, perdón, 16.3, lo hicimos, esto es algo que nada más tiene el reporte de Panamá, lo quisimos incluir viendo la importancia que le vemos a este subobjetivo para el desarrollo de nuestro país. Y lo hicimos usando algunos otros indicadores de Naciones Unidas en reportes similares. La mora judicial en Panamá es del 45% y esto se puede deber a una diversidad de factores. Entre eso, por supuesto, la falta de recursos humanos y económicos. El estándar global de la OCDE en temas de acceso a la justicia es de que deben haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En Panamá tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes. O sea, esa estadística es fuerte porque vemos cuán todavía atrasados no estamos, no llegamos ni a la mitad de ese número. Hay estadísticas muy limitadas sobre el tiempo que pasa un expediente judicial, desde, por ejemplo, que se interpone una denuncia o desde que inicia su curso hasta cuando termina el expediente. Sin duda, el sistema penal acusatorio ha ayudado, el tiempo se ha recortado muchísimo versus el sistema inquisitivo, pero pues no tenemos mayores estadísticas al respecto. Hay sanciones nulas o irrisorias a jueces, ya sabemos casos notorios en el país donde pues simplemente se dilatan los procesos y no pasa nada a los jueces. Tampoco tenemos estadísticas correlacionadas de delitos que se han cometido versus delitos procesados en un año. O sea, no sabemos en un año cuántos delitos se cometen y cuántos son procesados ese mismo año. Tenemos las estadísticas separadas. Y pues ya para terminar un poco esta primera parte de la presentación, los resultados y recomendaciones del informe. La realidad es que el país cuenta con avances normativos importantes en algunos temas, pero que se encuentran aún sin implementar por una falta de voluntad política y una falta de recursos para abordarlos. Se señala también la importancia de fortalecer a las organizaciones de sociedad civil en el monitoreo y los avances de la Agenda 2030 y que la apertura sea mayor a otro tipo de organizaciones también. Se hace el llamado para que Panamá garantice la eficacia de los controles internos de las instituciones, que las instituciones tengan todos los mecanismos y la disposición de investigar a su propio personal que incurre en faltas, que incurre en violaciones a la ley o que tienen sospechas que lo están haciendo. Panamá tiene que mejorar la independencia política de las entidades de control, se llaman entidades de control por algo.
no pueden estar sujetas a los vaivenes políticos, como sabemos que es lo que sucede en muchos casos. Panamá debe mejorar la transparencia y el acceso público a la información, regular la corrupción, la colusión y el soborno en el sector privado, y tiene que haber una certeza y aplicación de las sanciones. Como les digo, este es un pantallazo bastante escueto del reporte. El reporte no es tan largo, son creo que 30 páginas y está esquematizado de una forma bastante amigable. Y pues fue producto de una investigación que con preguntas y fuentes y todo llegó a ser casi creo que 100 páginas, así que 30 páginas es mejor que 100, así que pues los invito a todos y a la orden para cualquier discusión que tengamos. Son 33 páginas. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Reitero, y me las leí completas este fin de semana pasado y vale la pena darlo a conocer. Y de hecho esa es una de las preguntas principales que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos colaborar para que todas estas cosas que las entendemos, son claras, que hay que hacer, llevarlas a la práctica? Veo que está Olga allí. Olga, ¿tú todavía estás ahí? Porque así aprovecho para comenzar contigo. Una pregunta. ¿Estás escuchando? Sí, dice que sí. Sí. Ok. No, Olga, lo que te quería preguntar antes de que te vayas es, tú estás bien familiarizada, por ejemplo, con el compromiso de Lima, que salió en la última cumbre de presidentes allá en Lima. Tú estabas allá, estuvimos allá. Conoces bien también todo el tema del Observatorio Ciudadano de Corrupción que hemos estado impulsando a nivel hemisférico. Tú que has estado súper involucrada en este tema del reporte sombra, ¿cómo tú ves que sería una forma inteligente de articular todas estas soluciones que se están avanzando a nivel hemisférico para poder aterrizar este reporte sombra en Panamá? El compromiso de Lima y el Observatorio Ciudadano Corrupción, que de hecho un grupo de capítulos de Transparencia Internacional, incluido el de Panamá, están involucrados en desarrollar el observatorio. Enrique, gracias por la pregunta. Realmente hay unos vasos comunicantes muy definitivos entre lo que el Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas está observando con los 19 mandatos priorizados de la Cumbre de Lima, que son el objeto de información. Dame un segundo que mandatos priorizados de la Cumbre de Lima, es importante entender que ahí también estamos viendo temas de crimen organizado, lavado de activos, verificación de derechos fundamentales, acceso a la información pública, porque no es secreto para nadie lo que los países tienen que hacer para luchar contra la corrupción. El problema es la voluntad política de hacerlo y la capacidad técnica de ejercer esos cambios. Entonces, efectivamente, nosotros somos uno de los capítulos y estamos midiendo en Panamá el cumplimiento por parte del Estado. Paralelamente al reporte de sombra, estamos cubriendo con organizaciones de sociedad civil que ha sido muy difícil llamarlas a que hicieran el reporte con nosotros. Yo tengo un diagnóstico allí ese reporte lo vamos a publicar dentro de, entiendo que la diseminación del reporte final debe ser aproximadamente en 2 meses, pero definitivamente hay unos vasos comunicantes, hay unos temas que además son los mismos que se repiten cuando uno ve la lista de las 40 solicitudes que mencionaba Ana Carolina. Es decir, el tema es conocido, sabemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es por qué como país, desde el gobierno o desde las soluciones gubernamentales, no abordamos y no llegamos. Esa es la gran pregunta que tiene además aristas políticas, pero también tiene aristas sociales, aristas de una sociedad que tiene que empezar a exigir más desde el punto de vista técnico. Y con eso espero haberte podido contestar.
Sí, cómo no, gracias, Olga. Disculpa haberte molestado, sé que estás apresurada por tu compromiso. Aquí la primera pregunta que se hizo en la opción del chat, que seguro ustedes vieron ya, la hace Franklin Castrellón. Pregunta, además de foros como este, ¿qué otras actividades consideran ustedes podría realizar Trinca para contribuir mejor en la lucha de la corrupción? Bueno, como lo dijo el presidente Carlos Ernesto González de la Lastra, es un tema sobre el cual vamos a estar trabajando por los próximos 3 días, y ojalá podamos incluso estar en comunicación durante ese periodo con ustedes, Olga y Ana Carolina, para pulir bien ese informe, los resultados de ese debate que vamos a tener en Trinca. Pero la pregunta es válida y la pregunta yo la ampliaría y un poco en relación con lo que decía Olga al final. Bueno, este es un tema no solamente de gobierno, o sea, ¿cómo puede la sociedad civil panameña o la ciudadanía fortalecer su capacidad para articularse y luchar en forma más efectiva contra la corrupción? Porque al final, y esto es uno de los temas que hemos debatido aquí, al final es un tema que no es solamente de leyes o de falta de cumplimiento de las leyes o falta de leyes, como dije ya, sino es un tema de una crisis de valores, es un tema de educación, es un tema de que nosotros tenemos que avanzar en una forma mucho más efectiva en la construcción de nuevos liderazgos basados en valores, orientados en principios. La gente es la que tiene, pensamos algunos, que hacer la diferencia para lograr los grandes cambios. Pero ahí les dejo la pregunta a cualquiera de las dos, Ana Carolina o Olga, que no sé si ya se retiró. ¿Cómo puede Trinca mejor aportar en este esfuerzo en el que ustedes están involucrados y cómo puede la sociedad o la ciudadanía mejor articularse para ser más efectiva en la lucha contra la corrupción? Creo que esa te toca entera a ti, Ana Carolina, porque no veo a Olga ya. Estás en mute, estás en mute. A ver, No, ahora ahora sí. sí, ahora sí. Es que se me desapareció la ventana del Zoom. Ahora no sé qué hice entre tanta cosa tecnológica. Bueno, sí, la verdad es que creo que uno de los pasos es precisamente la divulgación del reporte. Creo que otra cosa que pasa es que a veces no logramos, y lo hablábamos al inicio de la sesión, es que no logramos nosotros como generadores de información y generadores esto es información fáctica, pero también generadores de opinión, no logramos llegar, por ejemplo, a traducirle la información a las personas. Entonces, tenemos tal vez un impasse o un trabajo pendiente como organizaciones de lograr que el ciudadano entienda cómo estas cosas le afectan su día a día. Lo personal es político y lo político es personal también. Entonces creo que hay un desfase muy, muy grande aún en este tema. Y yo creo que pues seguir haciendo este tipo de iniciativas, seguir buscando, haciendo veeduría, haciendo presión a las instituciones, creo que sería una forma de empezar. Toda iniciativa es válida y toda iniciativa es buena. Cuando lanzamos el reporte, el embajador de la Unión Europea nos decía, dice, yo no puedo creer cómo en Panamá no protestan o cómo en Panamá la ciudadanía es tan pasiva. Entonces yo creo que empieza un poco también por buscar generar más agencia y más movimientos para realmente que esto que ponemos por escrito en blanco y negro se traduzca en acciones más concretas. Gracias, Ana Carolina. Allí pregunta Sandra Escorcia. Hola, Sandra. ¿Los indicadores escogidos fueron porque estos son los que Panamá tiene problemas o porque esos son los 4 que utilizan otros países? Y hace un comentario. Cuando se habla de transparencia e integridad de la administración pública, tiene un puntaje de 0,3 y bueno, que ella le hubiera puesto 0. Que ¿por qué llegamos hasta 3? Sí, definitivo. Los indicadores se escogieron en base a un cuestionario que prepara Transparencia Internacional en Casa Matriz, ¿no? Y realmente es un cuestionario como creo que originalmente eran
como 30 páginas o algo así, de puras preguntas, de entender. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que fuimos llenando los espacios de las preguntas con las fuentes. Y en cuanto al porcentaje, yo creo que a la puntuación, esta puntuación la hizo, como decir, nosotros en Panamá llenamos el informe parametrizado. El único indicador adicional que tiene Panamá, que no tienen los otros países, es el 16.3 de acceso a la justicia. Eso lo incluimos nosotros aquí en Panamá. En el resto, los estándares y la medición y hasta el formato del reporte es el mismo para el resto de los países, con la metodología de transparencia internacional Casa Matriz que desarrolla América Latina Transparencia Internacional Chile. En cuanto a la puntuación, creo que uno de los factores de este informe es que la evaluación la hace alguien que no es panameño, entonces lo hace en base a la información brindada. Yo creo que pues ellos rescatan que existe un código de ética de funcionarios públicos, que existen sanciones, pues y sabemos que existan y que no se apliquen, pues ahí está un poco el impasse, ¿no? Pero obliga, por ejemplo, la declaración de patrimonial que tienen que presentar los funcionarios públicos. ¿Es un requisito? Sí. Ah, bueno, pero es que no son públicas en la práctica, pese a las distintas opiniones del procurador de la administración, no se les da seguimiento, no hay sanciones efectivas para los que no presenten. Entonces, la evaluación, entiendo, de nuestros compañeros en Chile, lo que hacen es, ok, ver en cuánto cumplimos normativamente, comparando con otros países, y realmente de eso, qué se ejecuta o no se ejecuta en la práctica, y por eso la puntuación. Gracias, Ana Carolina. Nosotros comenzamos a eso de las 6:15, más o menos, 6:15, 6:20, y teníamos programado irnos la hora, o sea, de 6 a 7. Yo lo que les propongo, si les parece, es que nos vayamos para recuperar ese tiempo, pues son las 7:06 ya, como hasta las 7:20, si les parece, y cerramos allí. Hay otra de acuerdo. Ok, presidente, muchas gracias. Sí. Ana Carolina. Tengo una pregunta, si se puede. Sí, adelante, por favor. Sí. ¿Qué tal, Ana Carolina? Cuando viví en Singapur, pude ver el plan de desarrollo que tenía uno de los ministros y que consideraba que era la única forma como Singapur podía efectivamente lograr los estándares que se requerían a nivel internacional y convertirse esa isla pequeña en un país competitivo. Una de esas medidas era participar en todas las entidades multilaterales. Y Singapur, esa pequeña isla, empezó una actividad internacional para que donde existiera un organismo internacional ellos tuvieran participación. Cosa que veo que está haciendo con mucha efectividad Costa Rica, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la tesis de este funcionario de Singapur era que a veces la política interna, los motivos sociológicos y culturales impedían desarrollar aquellos puntos que eran de aceptación internacional, y que al pertenecer a alguno de estos organismos teníamos que cumplir las reglas de esos organismos y ellos nos iban a poner, efectivamente, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Por ejemplo, es el caso de la OCDE, que aquí se ha demonizado, porque piensan que nada más la OCDE tiene que ver con el tema tributario, pero tiene que ver con el tema ambiental, mejorar la educación, mejorar la actividad gubernamental. O sea, tiene una serie de parámetros que para poder ser miembro tú tienes que seguirla. Mi pregunta es, en todos estos estudios no se ve muy claramente la necesidad que tiene Panamá de tener una política internacional agresiva de participación para lograr los cambios internos a través de los acuerdos internacionales que se lleguen. ¿Por qué no emprendemos eso? ¿O ustedes han estudiado esa deficiencia que tenemos en un Ministerio de Relaciones Públicas que está concentrado en actividades que no son realmente la venta
y la promoción del país, que tiene muchas cosas que efectivamente podrían ser de interés internacional. Comparto a plenitud su comentario. La realidad es que en el mundo globalizado en el que vivimos, si queremos participar de las ventajas competitivas que ofrece la comunidad internacional, hay que jugar por las reglas del juego. Esto no significa ceder, aceptar y conceder todo lo que nos proponen o todo lo que nos exigen. Se trata precisamente, como usted acaba de decir, de tener una política exterior coherente, a largo plazo, sesuda, ejecutable, para que podamos nosotros, como país, decir, bueno, ¿cuáles son los intereses de Panamá a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, es que la comunidad internacional, Panamá ha perdido mucho espacio en la cooperación internacional, en distintas alianzas que tenía Panamá por ejemplo, en el movimiento de países no alineados hace muchos años. Panamá era uno de los líderes de ese, como decir, de conglomerado de estados. Hay tantas cosas que podemos hacer como país y no lo estamos aprovechando. Queremos hasta cierto punto la retórica de política exterior que ha imperado en los últimos años, conforme a esto que usted menciona, los distintos estándares que imponen algunos foros multilaterales, es, bueno, es que nosotros somos las víctimas y nos están sometiendo a estos estándares. Y yo digo, bueno, pero es que, ¿qué estamos haciendo nosotros para la protección de los intereses? Y no es arroparse de una bandera de nacionalismo férreo, de que es que Panamá para los panameños y que nadie nos dicta a nosotros lo que tenemos que hacer, porque ahí están las convenciones de derechos humanos, ahí están convenciones y tratados internacionales. Panamá es un país que juega en el concierto de las naciones, por supuesto, y así mismo nos tenemos que comportar. Y no es una visión entregada sin una visión nacionalista, simplemente con una visión de entender cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestra posición, cuáles son los puntos que tenemos a favor y en contra, nosotros como país, cuáles son nuestras cartas. Uno no va a una negociación pensando que uno le van a imponer todo, uno va a una negociación con su juego de cartas y con sus as bajo la manga y todo. Entonces, realmente Panamá en sentido de política exterior, contemplado desde la postura del presidente y quien ostente la Cancillería, realmente estamos bastante atrasados, no lo miden estos instrumentos. Lo que sí es que Panamá recibe cooperación internacional, Panamá recibe fondos, cooperación técnica, ayuda, precisamente para que desde organizaciones como la de ustedes, como la Fundación, otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, podamos emprender estas actividades. Entonces, sí hay todavía una apuesta de la comunidad internacional a que en Panamá las cosas se pueden hacer mejor. El punto es nosotros como país, como ciudadanos, cuánto le podemos exigir a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes cuánto quieren y pueden ejecutar para ser parte de la comunidad internacional. Gracias. Me encanta la respuesta. Si estamos y somos players, jugadores internacionales, obviamente tenemos que saber cuáles son las reglas para ser jugador internacional. Hay otra pregunta. ¿Puedo, Enrique? Sí, por favor, adelante. Ok. La otra pregunta se trata de lo que un grupito hemos estudiado, todos los ministerios y las leyes que han creado los ministerios y todo lo demás. Y la conclusión que hemos llegado es que ningún ministerio cumple la ley que la creó. O sea, hay un divorcio del interés nacional en el momento que se creó un ministerio y la realidad. Pero el ministerio que peor sale calificado dentro de este análisis es el Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía se dedica casi exclusivamente a manejar el presupuesto. Y que es un presupuesto basado en gastos públicos. No es un presupuesto basado en procesos de inversión. Y cuando uno analiza los ingresos del Estado, se da cuenta que el 40% de los ingresos no son de carácter tributario, sino que son de otros ingresos. ¿Y de dónde provienen esos otros ingresos? Es que las entidades autónomas, todo lo que colectan, tienen que depositarlo en la caja común.
Pongo el ejemplo del IDAN. El IDAN no le interesa cuánto está cobrando por el costo real de producir el agua potable, porque lo que cobre tiene que ir a la caja común. Y luego hay un funcionario en el Ministerio de Economía que maneja el presupuesto y que en el caso del IDAN va a decir, necesito una potabilizadora, me vale 30 millones de dólares, y esta persona que está balanceando otras cosas, sobre todo la enorme planilla estatal, le dice, te doy 3 millones, que entonces la potabiliza. Entonces, todas las entidades autónomas entregan toda la plata a ese funcionario en el Ministerio de Economía que le dice qué es lo que se puede gastar y qué es lo que no se puede gastar. ¿Y por qué? Porque está más orientado hacia el gasto corriente. Yo creo que esa es una de las enormes fallas que tiene el país para poder salir adelante dentro de un concepto de desarrollo que se fundamente en inversiones que sean productivas. Eso afecta todo el resto de la actividad gubernamental, porque en vez de estar pensando en la actividad productiva, están pensando cuántos empleados más coloco para satisfacer las necesidades políticas. No sé si este análisis que le estoy haciendo ha sido estudiado también, porque al final eso trae la corrupción. Ha sido también estudiado en lo que ustedes están haciendo. Sí, de hecho, ese análisis entró un poco, el reporte lo resume realmente en 4 líneas, bajo transparencia fiscal, que Panamá es el único indicador de todo el reporte que parametriza Transparencia Internacional Chile, donde nos da una puntuación de 0. Y esto se debe realmente precisamente porque Panamá no cumple con estándares internacionales que tienen países, no hablemos de países grandes de la región como México, hablemos de tal vez República Dominicana, donde sí son parte, por ejemplo, de la alianza de las iniciativas de presupuesto abierto, la encuesta de presupuestos abiertos, los índices de presupuesto abierto que existen y que precisamente los países adoptan para caminar hacia una mayor transparencia fiscal y presupuestaria, que por ende se traduce en lo que usted dice, en mejores elementos para veeduría ciudadana, para luchar contra la corrupción, para fiscalización de fondos públicos. Entonces, la Fundación está iniciando ahora un proyecto muy interesante en cuanto a este tema de presupuestos, y vamos a abrir pronto el compás, creo que para tener más insumos para la sociedad civil, en cuanto a cómo podemos aportar. En Panamá el desarrollo del presupuesto del Estado está centralizado en el MEF y no hay ningún tipo de traducción de documentos a los ciudadanos. Es literalmente, aquí está la ley, fíjate tú a ver si la entiendes, si no la entiendes, este es el presupuesto, hablamos de millones y millones y ahí quedamos, ¿no? Entonces, hay iniciativas que se están adelantando desde la Fundación. Los que quieran participar, con mucho gusto, los estaremos invitando a otros eventos y capacitaciones que estamos teniendo, porque sí, marcamos muy mal en transparencia fiscal, no estamos acordes, somos de los pocos países de la región latinoamericana que no aparecemos, no somos miembros del índice de presupuesto abierto, y pues por eso obtenemos la puntuación que tenemos en el informe. Muchas gracias, Ana Carolina. Una pregunta, hablando de calificaciones y indicadores. Las deficiencias normativas y de implementación en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios contribuyen a la baja calificación de Panamá en el indicador de transparencia e integridad en la administración pública. Y esto relacionándolo con un tema de actualidad, ¿qué elementos precisos fueron evaluados en este tema y cómo se entrelaza con el proyecto de ley de conflicto de intereses que se encuentra en la Asamblea Nacional en estos precisos momentos? Sí, lo mencioné creo que un poco en la presentación, muy por encima. Otras razones por las cuales Panamá marca 0.3 de 1 en transparencia e integridad de la administración pública. Sí, la Constitución obliga a ciertos funcionarios a presentar su declaración de patrimonio, pero esta declaración se hace al principio del mandato y al final del mismo, con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo tienen que hacer de forma anual. Además, la declaración patrimonial se considera que es privada,
por la Corte Suprema de Que hay Justicia. una opinión del procurador, hay una opinión del procurador de la administración en contrario, ¿no? Que no le hacen caso. Exacto. Exacto, entonces aquí vemos las graves deficiencias institucionales porque en Panamá los fallos de la Corte Suprema de Justicia no hacen tránsito a, como en el sistema anglosajón, de que eso se traduce de una vez en algo, como decir, en un mandato. Entonces tenemos la opinión de la Corte Suprema de Justicia en un caso donde dice que esa información es de carácter reservado, mientras la ley de acceso a la información no lo establece en el listado cerrado de actividades que son consideradas confidenciales, y por lo que el procurador de la administración hace unos años hizo un criterio que las declaraciones son otorgadas en escritura pública. Las escrituras públicas son documentos públicos y tienes que tener un número de registro para buscarlo, y que no hay razón por la cual las mismas tengan que ser privadas o de carácter reservado, porque la ley de acceso a la información tampoco lo detalla así. Entonces, eso es una deficiencia que tenemos. La Contraloría, sabemos que no le da seguimiento a estas declaraciones patrimoniales, no hay un seguimiento continuo. Creo que no hemos escuchado de sanciones que han aplicado a funcionarios que tengan que presentarla y no la presentan. Creo que eso no es, al principio y al final de los mandatos, esto no es prácticamente no es ni noticia, ¿no? Es noticia si los candidatos o los funcionarios quieren hacer de esto una noticia, pero no es una exigencia común de la ciudadanía ni una expectativa ciudadana, ¿verdad? Y se entrelaza un poco con la ley de conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque en Panamá solamente están obligados a declarar bienes, o sea, bienes patrimoniales. No están obligados los funcionarios a declarar conflictos de intereses, que hemos visto en casos bastante recientes que son y pueden ser lesivos para el Estado y que deberían ser declarados por las personas, por los funcionarios que tienen que presentar esto. Entonces, hay un proyecto de ley en la Asamblea discutiéndose en estos momentos sobre crear una ley de conflicto de intereses donde podamos realmente perseguir, no solo, ¿por qué? Porque yo puedo tener una casa a mi nombre, se la traspaso a alguien y listo. Eso no significa que yo deje de vivir en la casa, o que esa casa, o que lo que produzca una acción en una empresa siga siendo mío, porque al final está a nombre de otra persona, pero yo lo sigo recibiendo, que es lo que sería una declaración de intereses, ¿no? Que vemos que lo hacen en otros países, pero pues aquí no supervisan la de patrimoniales, mucho menos existe la de intereses. Seguramente escuchaste el discurso del hoy presidente de la Asamblea de Diputados, Cristiano Adames, cuando mencionó algo que fue de muy buen recibo por varias personas, obviamente mucho escepticismo por parte de otras, pero él sí se comprometió a impulsar todos estos anteproyectos anticorrupción. Asumo que se refería sobre todo a lo que ha estado presentando el diputado Gabriel Silva. ¿Tú lo ves con entusiasmo, con optimismo? ¿Tú piensas que es una buena coyuntura para impulsar muchas de las cosas que se están proponiendo en el reporte Sombra, esta apertura que ha dado el presidente de la Asamblea? Yo creo que la coyuntura siempre es buena para unos y siempre va a ser mala para otras. Creo que no existe momento ideal o desfavorable para presentar estas iniciativas que son necesarias para el país, que nos van a poner más en línea a cumplir con lo que hablábamos hace un momento, con las reglas del juego y con las normas que nos movemos en la comunidad internacional. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir atrasados, vamos a seguir siendo el país gris, oscuro, en muchos sentidos. Verlo con buenos ojos, yo diría que hay que verlo todo con escepticismo y con pinzas, porque pues sabemos las artimañas políticas que suceden en estos proyectos de ley. El proyecto de ley puede ser muy bueno y muy positivo. ¿Qué hacen en el primer y segundo debate con ese proyecto de ley? Es lo que me preocupa genuinamente. Pero bueno, yo creo que cualquier apertura y cualquier llamado a que eso se discuta, hay que atender al llamado y hay que estar muy pendientes a los goles. A los goles. Estamos acostumbrados ya a esos goles. Y a ellos Una pregunta final. Sí. Ana Carolina y Olga. Final, Olga se fue. No, final para mí. Nada más si estarían en disponibilidad estos 3 días de discusión interna, de que podamos llamarla para aclarar algunos conceptos. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Sí, yo creo que es importante, Carlos Ernesto, es importante mantener esa vinculación en estos 3 días
de debate. Como decía al principio, yo creo que es importante construir sobre este reporte sombra. Ahí al final ahí hay 10 recomendaciones, debatir sobre esas 10 recomendaciones, aumentarlas. Hay, por ejemplo, para mí un tema esencial que no se menciona mucho por allí, y lo hemos discutido aquí, que es el tema hablando de la crisis de valores que existe, ¿no? Y cómo avanzar, cómo mejor avanzar hacia una cultura de integridad y legalidad. O sea, la importancia de la educación, la importancia de la formación en valores, que por ahí lo comentaba, creo que lo comentaba Alexandra también, la importancia, lo dije hace un rato, de promover nuevos liderazgos basados en valores, orientados en principios, el tema de la ética en la política. O sea, yo creo que está muy bien todo esto que hemos hablado, todas estas propuestas, pero siempre siento, y no es por este informe, ya lo he calificado muy bueno, pero siempre siento como que nos vamos hacia lo público político, como que todo el problema está allá, y realmente cuando hablamos de la corrupción no es así. El problema está en toda la sociedad. Eso es un flagelo que está carcomiendo la fibra moral de la patria. Entonces, yo creo que hay que trabajar más en eso, en la educación, en la gente, y eso eventualmente va a ir produciendo los cambios que el país necesita. Son las dos cosas. Y obviamente trabajar en la parte normativa, o sea, que tengamos la certeza del castigo, que tengamos un sistema de administración de justicia en el cual se pueda confiar. El informe lo menciona muy bien, la parte de fortalecer los órganos de control. Y para fortalecer los órganos de control, sí o sí tenemos que hacer cambios constitucionales. Y que ese es un tema que está en el debate, para evitar la impunidad que se genera cuando los diputados investigan a magistrados y los magistrados a diputados, y al final nadie investiga a nadie y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos un buen documento sobre el cual trabajar, sobre el cual construir, y me parece excelente que podamos tener esa comunicación con Ana Carolina y Olga y en la Fundación Panameña para la Libertad Ciudadana. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Extiéndele nuestro agradecimiento a Olga y te damos la palabra para el cierre, pues. Sí, yo creo que me ha dado una súper entrada para el cierre. Yo creo que no estaríamos hablando de normas, de informes, de índices, si existiese una verdadera voluntad política, que es otro de los resultados del informe. Sí pueden existir todas las normas, pero no se implementan, a veces por falta de recursos, es verdad, pero a veces también por falta de una voluntad política, y no solo voluntad política, una voluntad individual y personal. Al final somos el conjunto del todo, ¿no? Entonces, yo pues creo que hemos hablado bastante del reporte, y durante toda la presentación me he recordado una frase que sale en un documental que voy a ver si les consigo el link, pero del que después salió una película con Sandra Bullock que se llama Our Brand is Crisis, nuestra marca es la crisis, basado en un documental hecho sobre un equipo de estadounidenses que van a manejarle la campaña de la reelección a un expresidente de Bolivia en ese momento, que le decían Goni, creo. Y esta persona es la primera vez en Bolivia que corre en las elecciones, Evo Morales, por ejemplo, y este señor Goni ya había sido presidente de Bolivia, creo que habían pasado 1 o 2 términos presidenciales, y estaba corriendo nuevamente. Y pues él se vendió políticamente pues que todo era crisis, y pues que él iba a ser él creó el problema donde no lo había, y pues se vendió como el salvador de los problemas, hasta cierto punto. Y lo digo porque al final en el documental siempre se me ha quedado el comentario de uno de los asesores de su campaña estadounidenses, que dice que no se explica cómo al par de semanas de la toma de posesión de este señor, que había ganado por un amplio y cómodo porcentaje, se le enciende el país, literalmente. O sea, manifestaciones, protestas. Entonces, lo que decía este analista político dice, es que cuando la democracia deja de darle resultados tangibles al ciudadano y a la ciudadana de a pie, ese es un ciudadano y una ciudadana que no va a creer en el sistema y que va a apostarle todo en contra del sistema. Entonces, creo esa sería como mi reflexión. Tenemos que hacer un trabajo proactivo, que yo sé que lo hacen ustedes, lo hace la Fundación, ver cómo vamos incentivando más estas conversaciones y traduciendo este tipo de documentos y de normas y de normativas y de informes, para que las personas entiendan realmente
cómo esto les afecta en su día a día, porque un ciudadano que pierde la fe en la democracia es un ciudadano que va a luchar activamente en contra de ella y en contra de sus instituciones. Y ya sabemos en los ejemplos de países vecinos cómo ha terminado eso. Excelente. Agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio, felicitarles por el trabajo súper valioso que hacen. Ahora voy a seguirlos a ustedes en todas las redes para estar pendiente de sus actividades y con mucho gusto lo que necesiten estos días nos llaman, nos escriben y con gusto pues les atendemos. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo a ti y a Olga. Y bueno, ya tú sabes, aquí tenemos una misión, sacar de la sombra el reporte sombra. Exactamente. Vamos a trabajar sobre eso. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Carlos Ernesto, Alexandra, Nubia, todos los participantes. Nuevamente, Juan Carlos, Roldán y Paulina Rodríguez, por habernos apoyado con esta iniciativa. Y bueno, manos a la obra en los próximos 3 días para sacar un documento, como decimos en buen panameño, bien cachimbón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias Enrique, gracias. Enrique, Ana, y a todos un abrazo. Chao, chao.